Miremos este otro ejercicio. Entonces sabemos que las razones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos de los lados de un triángulo rectángulo asociados con sus ángulos agudos. Entonces aquí hay otro ejemplo. Dice, sea el triángulo de la figura, entonces nos van a dar una figura, determina las demás razones trigonométricas. Entonces nos dan un triángulo rectángulo. Mira el triángulo rectángulo que nos dan. Nos dan esta figura, nos dicen que aquí el ángulo recto es A y que los ángulos agudos son B y C. Y le dicen que el ángulo B lo vamos a llamar el ángulo alfa y el ángulo C lo vamos a llamar el ángulo beta. Y observen que ¿qué nos están dando? Nos están dando los catetos, que son los que forman el ángulo recto. En un caso, este que es el lado B vale 9,2 centímetros. Y este que sería el lado C vale 7,5 centímetros. Entonces me falta ya el lado A, que sería en este caso la hipotenusa. Entonces dice, determinar las razones trigonométricas, las demás razones trigonométricas. Entonces esas razones pueden ser para el ángulo agudo beta o para el ángulo agudo alfa. O sea que para cualquiera de esos dos ángulos agudos se pueden hallar las razones trigonométricas. Pero antes de hallarlas se tiene que hallar la hipotenusa. Entonces, el primer paso es aplicar Pitágoras para determinar el lado que falta, que en este caso es la hipotenusa. Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué podemos decir? Que el área del cuadrado formada sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados sobre los catetos. Entonces quiere decir que la hipotenusa al cuadrado, o sea, h por h, te da h al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, opuesto al cuadrado, y más el cateto adyacente al cuadrado. Si nosotros miramos, aquí nuestra hipotenusa es A, el cateto opuesto es B, y el cateto adyacente al ángulo alfa, en este caso es C. Si fuera para B, para beta, el cateto adyacente sería B y el cateto opuesto sería C. Voy a tomar el ángulo alfa. Entonces, ¿qué quedaría? En nuestro caso, el cateto opuesto vale 9,2 centímetros al cuadrado más el cateto adyacente que vale 7,5 elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Entonces lo que voy a hacer es coger a 9,2 y lo elevo al cuadrado. Eso da 84,64 y cojo a 7,5 y lo elevo al cuadrado y eso me da 56,25. Sumo estos dos elementos, entonces los sumo y al sumarlo me da 140,89, que sería igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces le saco raíz cuadrada h al cuadrado y raíz cuadrada a 140,89 y eso me va a quedar que h es igual a la raíz cuadrada de 140,89. Al sacar esa raíz, entonces lo que hemos encontrado es que la hipotenusa, o sea que este lado que queda opuesto al ángulo recto y que es el lado más largo, vale 11,86 centímetros. Ya tengo los tres lados de ese triángulo, por lo tanto puedo hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa o para el ángulo beta. Entonces dice aquí, paso 2. Se determinan las razones trigonométricas. Entonces definimos para qué ángulo. Entonces yo voy a definirlo para el ángulo ¿qué? Alfa. Entonces cojo seno de alfa. ¿A qué es igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto vale 9,2 centímetros. La hipotenusa vale 11,86, que fue lo que acabé de hallar. Centímetro con centímetro se cancela y puedo dividir 9,2 entre 11,86 y eso me va a dar 0,77, porque el seno tiene que dar un número menor que 1. Bueno, ahora hallo el coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente al ángulo alfa, que es el cateto que queda pegado, que vale 7,5 centímetros,
lo dividimos en la hipotenusa, que vale 11.86 centímetros. Centímetro con centímetro se cancela, y 7.5 dividido en la calculadora entre 11.86 nos da 0.63. Y observe de que el coseno es un número menor que 1. Tanto el seno como el coseno dan números menores que 1. Ahora hallamos la tangente. ¿A qué es igual? Es la que me unifica el cateto opuesto al ángulo alfa sobre el cateto adyacente al ángulo alfa. El cateto opuesto vale 9,2 centímetros y el cateto adyacente vale 7,5 centímetros. Centímetro con centímetro cancela, hago esta división y me da 1,22. Ya sabemos que la tangente puede tomar valores mayores o menores que 1. Ahora voy a hallar las tres recíprocas. Entonces voy a hallar la recíproca de la tangente, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente en este caso vale 7,5 al ángulo alfa y el cateto opuesto al ángulo alfa vale 9,2 centímetros. Centímetro y centímetro cancela y divido 7,5 y 9,2 me da 0,81. Hallo la recíproca del coseno. La recíproca del coseno es la secante, entonces ya me va a relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente. Ya sabe que la recíproca es el inverso multiplicativo. Entonces me relaciona la hipotenusa, que vale 11.86 sobre el cateto adyacente, que vale 7,5. Al dividir esto, centímetro y centímetro de cancela, y queda 11.86 dividido en 7,5 da 1.58, y esa secante siempre debe ser un número mayor que 1. Y hacemos la recíproca del seno, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto, que se llama cosecante, y la cosecante será 11.86 centímetros, que es la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que en nuestro caso vale 9,2 centímetros, y al dividir 11,86 entre 9,2 centímetros, los centímetros y los centímetros cancelan, y esto nos da 1,28, y ahí estarían las 6 razones trigonométricas para este triángulo si tomamos el ángulo alfa.